Servicios informativos con Jesús Alonso, David de la Torre y Araceli Zarzalejos. Ya lo habíamos anunciado. Hoy tenemos al otro lado de la línea telefónica a Paloma Navarrete, psicóloga, escritora, investigadora de fenómenos paranormales. Pertenece al grupo EPTA, fundado por el padre jesuita José María Pilón. También ha profundizado su formación en los campos de la mitología y la antropología. Y tengo que añadir que Paloma Navarrete, además de sus trabajos de investigación en fenómenos paranormales, es muy conocida como medium por sus colaboraciones en el programa de televisión Cuarto Milenio, dirigido por Iker Jiménez. Buenos días, Paloma, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Araceli. Pues mi hija muerta de frío. Vaya. Hoy hace frío. Porque aquí hace un frío horrible. Supongo que ahí también, ¿no? Bueno, aquí en los estudios estamos muy calentitos ahora, pero sí hace frío hoy. En Morata sí hace frío. Claro. Igual que Madrid. Oiga. Muy bien, Paloma, pues nunca pensé que pudiera realizar esta entrevista si no es porque coincidimos en el mismo centro de salud de Madrid, por proximidad de domicilio. Pues sí. A ver, una coincidencia afortunada. Eso es una grata casualidad, porque viviendo en el mismo barrio desde hace tantos años nos hayamos conocido ahora, hace muy poco, y además ahí. Y además ahí, en una puesta a punto, ¿no? Podemos decir. Sí. Pues te agradezco que hayas accedido a esta entrevista, de verdad. Bueno, Paloma, medium y vidente. Medium significa que puedes ver a las personas fallecidas y puedes comunicarte con ellas. Resulta un poco fuerte, pero es así, ¿no? Es así. Es así. Ocurre. Y, a ver, yo me puedo comunicar con un tipo de personas fallecidas. Es decir, con esas personas que, en vez de seguir su viaje evolutivo en otros niveles de realidad, se quedan atascadas en lo que en parapsicología se llama interfase. Es decir, como un espacio-tiempo diferente a este, pero cercano a este, y que todavía están próximas a esta realidad. Y se quedan atascadas pues por distintos motivos. Pues porque están perdidas, porque tienen mucho miedo y sentimientos de culpa, porque tienen muchas cosas pendientes aquí, porque se quieren vengar de alguien también. Hay de todo. Y entonces pues están suficientemente cerca, digamos, para que yo me pueda comunicar con ellos. Y claro, hablo con ellos. Yo no soy medium de incorporación, yo soy lo que se llama medium clarividente. Es decir, que ellos están en su sitio y yo estoy en el mío. No permito nunca que alguien como que invada mi personalidad, porque es como si se metiera dentro de ti. No se meten dentro de ti, pero como que te invaden la personalidad propia, y entonces hablan a través del medium, por su boca, por la boca del medium, y yo eso no lo hago, porque yo soy yo y la otra persona es la otra persona. Pero físicamente tú puedes verles. Sí, claro. ¿Sí? Yo lo puedo verlos. Bueno, vamos a ver. Cuando nos vamos de aquí, dejamos aquí el cuerpo, porque es muy denso. Es una energía demasiado densa para volar. Y entonces nos vamos con nuestra conciencia individual y un cuerpo energético. O sea que realmente ellos en el otro lado no tienen el cuerpo que tenían aquí. Pero es como si pudieran hacerse un cuerpo virtual como el que tenían y se presentan así a nosotros pues para que se les reconozca. Ya. ¿Y y estas personas nos pueden ver a nosotros? Bueno. Claro. Sí. ¿En todos los casos o solamente cuando se hace cuando se actúa como medium?
vamos a ver, hay personas que no son medium y que en ocasiones en su vida han podido verlos. Ujú. Sí, a seres queridos, fallecidos, han podido verlos. Y claro, es una experiencia muy fuerte, pero sí. Y además han sentido que a lo mejor pues seres queridos, fallecidos, han venido a darles un beso, o los han sentido presentes en la habitación, eso sin verlos, pero sintiéndolos. Por ejemplo, el perfume de su madre a alguien, o un perfume conocido de una persona, pues sentirlo y sentirlo cercano, y tener la sensación de una presencia. Eso le ocurre a muchas personas sin tener que ser medium. Ujú. Y ¿A ti no te ha pasado nunca? no, me quedo sin palabras. He visto cómo lo haces, porque sí lo he visto a través del programa este que hemos mencionado, pero Sí. no me ha pasado. Entonces, otra pregunta. Evidente, la búsqueda de personas también puedes, cuando a una persona desaparece, Sí. puedes saber dónde estás. ¿Cuál es el método? Pues sí, pues, a ver, puedo saber dónde está, pero el método es distinto. Yo no me comunico con nadie cuando busco a una persona desaparecida. Sencillamente, pues cambio mi estado de conciencia, me pongo en una situación distinta a la situación de vigilia, y entonces pues empiezo a ver y puedo ver dónde ha estado, dónde está, si se la han llevado, a dónde se la han llevado, en qué lugar la tienen. Y entonces en algún caso he colaborado con policías, no con la policía, cuidado, como institución, con policías, con policías en colaboración personal. Y entonces pues nada, ya dándoles pistas, pues ellos han podido encontrarlas. Paloma, aunque para ti no es una novedad por tu dilatada carrera como vidente, ¿puedes hacer tu vida normal día a día después de una sesión como medium? Sí, naturalmente que sí, porque yo cuando vuelvo a mi estado de conciencia, yo borro inmediatamente toda esa experiencia vivida. Luego lo recuerdo mal, me lo tienen que contar mis colegas del equipo. Bueno, se graba, y entonces a través de la grabación pues ya puedo recuperar lo que yo viví en ese momento. Porque si no sería un caos. Si yo no borrara eso después, yo tendría una confusión entre si estoy aquí, si estoy en el otro nivel. Sí, sería, acabaría loca perdida. Pues claro. Pues sí. Y de momento creo que estoy bastante sensata. Sí, desde luego. Dentro de un orden. Eso me salva, que yo soy Virgo, soy signo de tierra, y los signos de tierra pues somos bastante sensatitos. Pues Paloma, para el cliente, digamos, cuando haces una sesión de este tipo, después de esta sesión, a la persona le queda algún tipo de recuerdo emocional fuerte. Seguro que sí, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo no tengo clientes que vienen a este tipo de sesiones. Yo tengo una consulta de tarot. Entonces yo lo que hago es trabajo con las cartas del tarot y les voy contando su pasado, su presente, su futuro. Entonces, bueno, ellos se van contentos con una información, un plus de información, ¿verdad? Porque estas experiencias, estos casos que yo tengo a este nivel de medium y de clarividente, bueno, con el tarot también la clarividencia funciona, pero a ver, de medium, los hago en casos de investigación nada más. En mi consulta no. En mi consulta no me pongo nunca en contacto con fallecidos.
Solamente actúas como A ver, vidente. me limito al tarot. Y el tarot, evidentemente, ejerzo mi videncia a través de las cartas del tarot. Pero eso es para los consultantes, pues es una experiencia interesante, buena, porque les doy información con la que pueden manejar mejor su vida, ¿sabes? Sí, y cuando tienes una persona que se ha sometido a una sesión como medium, me refiero, ¿esa persona necesita alguna preparación previa? Porque claro, le vas a contar cosas que estás mediando entre el fallecido y la persona que está aquí. No, pero eso no, vamos a ver. Cuando yo conecto con los fallecidos, que siempre es en casos de investigación, el fallecido lo que me cuenta es lo que le pasó, qué ocurrió, cómo fue la experiencia, por qué se ha quedado en esa interfase, qué es lo que quiere, y eso es lo que yo digo en esa sesión. Si esa sesión se hace con una casa particular, los habitantes de esa casa, evidentemente, pues en general han conocido a ese fallecido, y entonces sí, claro, les impacta muchísimo que haya una persona que se puede comunicar con el muerto, digamos, y que le puede ayudar, y el muerto puede dar información a esa familia, suponte, que lo tiene, y lo que hacen luego, claro, se quedan muy impactados, pero agradecen haber podido tener esa experiencia. Paloma, dicho todo esto, tenemos a la escucha, ahora hablará con nosotros. El sábado pasado, en el programa que tenemos por la tarde, de Filosofía y Vida, que se emite, sí, por la tarde, desde nuestros estudios, está Jesús Gonzalo, que es profesor de Filosofía de la UNED, y casualmente se trató el tema de la muerte, y le he pedido que si nos podía aportar su opinión. Por eso viene a colación con esto, ¿no?, que queremos que entre. Pero antes te quería preguntar otra cosa. Dime. Bueno, te iba a decir que dicho todo esto, creo que a todos nos gustaría, por un lado, tener ese adelanto de lo que nos puede ocurrir, e incluso poder comunicarnos con las personas queridas, pero por otro, produce un gran respeto, ¿no? Y es así un sentimiento general, supongo. Sí, claro. Y vamos a ver, el comunicarnos con las personas queridas, pues a veces, de todas maneras, a veces puede ser muy bueno, y otras veces no tanto, porque esas personas queridas, en principio, parece que todo ha ido muy bien entre ellas, pero hay veces que no es así. Entonces se corre un riesgo de que la persona querida, que ya está en esa otra dimensión, pues te diga todo lo que no te dijo quizá cuando vivía, porque depende de la personalidad de cada uno. Nos vamos de este mundo con el mismo carácter y la misma personalidad que teníamos cuando estábamos vivos. Y entonces te encuentras en el otro lado personas absolutamente amables, encantadoras, comprensivas y cordiales, y personas bastante impertinentes. ¿También? Sí, y bastante difíciles, ¿no? Porque en la vida lo eran. Y en esa fase de evolución, en el otro lado, todavía siguen muy cerca de lo que eran aquí, ¿sabes? Claro, y sí, en el momento que ya te dicen algo que tú lo identificas, por ejemplo, pues sí que dices, pues sí, claro, que pues sí que es, ¿no? Claro. Y a ver, mira, yo he tenido muchos rifirrafes con personas de la otra dimensión, y ha habido alguno que otro, en general hombres, son los más duros de pelar, alguno que otro me ha mandado directamente a la mierda. Sí, pero así con palabras de esa manera. Pero con palabras textuales. ¿Y eso es posible? Pues sí. Ay, Dios mío.
Claro, pues sí, porque están todavía muy cerca de aquí y tienen el mismo carácter que tenían. Y yo les he estado viendo en esa sesión cuando estaban haciendo lo que hacían en esta vida. Hay muchos que se crean un espacio virtual y siguen actuando como si estuvieran vivos aquí. Ya. Y entonces haciendo las mismas cosas y bueno, y tratando a los demás como los trataban aquí, ¿sabes? Y entonces pues es la misma personalidad. Si eran encantadores, pues siguen siéndolo, y si eran insoportables, pues siguen siéndolo. Pero eso no se marcha Luego nunca. evolucionan, ¿no? Ah, Pero eso te iba a preguntar, claro, ¿no se marchan nunca o se quedan ahí siempre? no se quedan ahí siempre. Se quedan ahí siempre mientras se atascan, porque ellos siguen... Bueno, a ver, yo concibo la muerte, por lo que me dicen ellos, es un viaje evolutivo en distintos niveles de realidad. Y se va subiendo la calidad de esas realidades a medida que se va evolucionando. Y así se llega a integrarse en la unidad, a la perfección de la vibración energética, y entonces ya te integras en el uno, te vas al cielo, te llegas a Dios, en fin, como lo queráis llamar. Pero todo ese viaje, si no lo quieres hacer porque tienes miedo, porque tienes sentimiento de culpa, porque quieres quedarte aquí a cuidar a una persona, a un hijo, quieres mucho a tu gente y quieres seguir aquí, o por varias cosas más, te digo, porque te quieres vengar de algún enemigo, porque, bueno, entonces te atascas en ese nivel y no quieres seguir el viaje. Y entonces mi trabajo, cuando yo estoy con ellos, es convencerles de que lo bueno es que sigan su viaje y que no tengan miedo y que no teman el castigo de esa manera, etcétera. Y si ellos quieren seguir su viaje, lo harán. Y si no, seguirán atascados. Porque el libre albedrío sigue operativo después también. Ya. ¿Sabes? Ay, sí. Paloma, voy a añadir, antes de hablar con Jesús, que nos está escuchando, añadimos que Paloma Navarrete es autora de varios libros. Son experiencias en la frontera, es uno de ellos, con subtítulo Mis contactos con el más allá, y otras fronteras, otras realidades, con subtítulo El aprendiz de brujo. Exactamente. Y en esta primera obra cuentas cómo fueron tus experiencias, fue tu infancia, las vivencias esotéricas. Sí, y mi aprendizaje con un chamán en Guatemala. Sí. Y el segundo es una continuidad, más o menos, del primero. Sí, el segundo ya es con mi grupo de esforzados aprendices, de alumnos míos, que les he ido enseñando y que ya yo les voy enseñando, o sea, son mis clases enseñándoles, y luego las experiencias de investigación, de casos de investigación que hemos tenido juntos, las aventuras que hemos vivido juntos. Yeah. Muy bien, pues llega el momento de hablar con Jesús. Buenos días, Jesús, aunque... Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por invitarme a la entrevista tan interesante. Bueno, buenos días, Jesús. Hola, ¿qué hay, Jesús? Tocayo. Bueno, pues... Oye, me gustaría saludarte, Jesús. Buenos días. Y aunque no nos conocemos, yo estoy oyendo tu voz y me parece muy bonita. Muchas gracias. Ya nos conocemos de alguna forma. Jesús, aunque en tus intervenciones te centras en textos de la filosofía, me gustaría ¿qué opinión tienes sobre el concepto de la inmortalidad? ¿Tiene relación, videncia, filosofía? Bueno, puedo contarte lo que me ocurrió hace unos días, que me contó un señor hablando precisamente. Yo me limito a los textos que hay en filosofía, porque la filosofía es crítica, entonces
prefiero ser crítico y tener poca cosa, pero que yo esté convencido de lo que viva, ¿no? De lo que vivo. Me contaba un señor que se estaba su padre, a lo mejor esto ya lo habéis dicho porque he oído la entrevista anterior, no antes, pero bueno, este es un señor que se está muriendo y ya está agonizando, ya ha perdido el habla, y entonces antes de morir, unos momentos antes, vuelve y le dice al hijo, empieza a hablar, se quedan todos sorprendidos, y le dice, esto me lo ha contado hace una semana un señor de aquí del pueblo donde vivo, ¿no? Y no se atrevía a hablar, no se atrevía a contármelo, estaba con la caja desencajada cuando me lo contaba, o sea que para mí es un documento veraz, no es para quedar bien ni nada. Entonces me dijo, y dice, mi padre me dijo, he estado en un sitio maravilloso, precioso, maravilloso, no sé dónde he estado, pero ha sido como increíble, precioso, y nada más, y entonces se murió. Y el médico le dijo, bueno, su alma ha estado ahí donde sea. Y esta experiencia en los textos de filosofía griega es muy abundante, pero muy abundante. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los ritos de Eleusis estuvieron 2000 años haciendo este tipo de iniciaciones, dando a la gente una experiencia espiritual, que suena muy raro, ¿verdad? Experiencia espiritual, pero porque el cristianismo nos ha dicho que es imposible. Pero no, los griegos tenían su religión estaba basada en una experiencia de tipo chamánico, que es el viaje que hace salida del cuerpo, ¿no? Etcétera. Y entonces todos hablan de algo maravilloso, algo precioso que la vida, sin entrar en tantos detalles como, por ejemplo, puede contar un medio, ¿no? Y yo me limito un poco a los textos que hay, más que nada por decir a la gente que es posible experimentar algo. Mi objetivo final cuando participo en estas cosas es que la gente vea que es posible experimentar algo que es extraordinario, fuera de lo cotidiano. Que sea Dios o no sea Dios, eso cada uno va a valorar si es positivo, si te transforma, si te hace mejor persona o te hace peor. Entonces lo bueno y lo malo siempre está mezclado. Es un punto que me extiendo demasiado. No, quizás, que de alguna manera, que te iba a preguntar, que de alguna manera tiene relación la filosofía con la religión. Hombre, filosofía quiere decir conocer el todo, sofón es todo, lo que se ve y lo que no se ve. Uh-huh. Y lo que no se ve, por ejemplo, para los griegos la primera virtud es la sabiduría. Y la sabiduría es conocer, como decía Heráclito, decir el designio que gobierna todo a través de todas las cosas. Yeah. A través de todas las cosas. Y entonces ese gobierno a través de las cosas se lo hace con una medida, una moderación, que es la medida de las cosas. Por eso la segunda virtud es la moderación, que es el equilibrio, la virtud. En fin. Y la filosofía, en realidad la filosofía es la búsqueda del ser, la búsqueda de ese principio qué características tiene ese principio, qué huellas deja la naturaleza y cómo nosotros podemos acercarnos un poquito hacia eso, para ver que la muerte no es nada, no puede ser nada terrible, tiene que ser volver al origen. Y además todas las experiencias, los documentos que hay, que son abundantísimos, en la filosofía son abundantísimos, pues hablan de eso, de que hay una especie de pradera maravillosa, un sitio, y luego ya cada uno pone sus símbolos, su forma de expresarlo, ¿no? Yeah. Pero que es muy positivo, que es muy bonito, que tiene que ser un viaje precioso. Paloma, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Mira, últimamente los neurocientíficos punteros ya afirman contundentemente que la conciencia individual sobrevive a la muerte cerebral. Uh-huh. Es decir, no morimos con la muerte del cerebro. Y mi experiencia es que emprendemos ese viaje del que hablábamos a nivel de dimensiones cada vez más perfectas para perfeccionar nuestro nivel de vibración energético y poder integrarnos pues en la unidad. Uh-huh. A ver, yo estoy convencida, que después hay otra vida y otro viaje, otro mundo, otras dimensiones que
Cristo, y en la Biblia también está, dijo: en casa de mi padre hay muchas moradas, muchos niveles de realidad. Sí. Hombre, hay por ejemplo, Maslow, perdona que os interrumpa, Maslow tiene un libro habla de experiencias cumbre, y dice que todas las experiencias que recoge, todas admiten que existe una unidad, un principio de unidad. Por ejemplo, Heráclito decía: el que despierta la conciencia, aquel que despierta va a un mundo común, mientras que el que no despierta vuelve a su mundo particular, de ego, de yo, de individualidad, de perdición, de soledad. Y cuando tú descubres si tu conciencia ha pasado como a otro nivel o a otra cosa, no soportas el alma no soporta la individualidad que decía Bertrand Russell. Bertrand Russell era un matemático moderno, pero que tiene unas cosas increíbles, Bertrand Russell, palabras mayores. Y dice que, por ejemplo, él decía: todo lo que no viene de ese punto, de ese amor, de esa unidad, es nocivo, dice Bertrand Russell. Es increíble lo que dice en su biografía. Dice: es nocivo. Como mínimo inútil. Si no viene de ese amor, de esa unidad que es el amor. Pero eso hay que tratar de descubrirlo un poco. Pero primero hay que pensar que es posible. Por eso cuando te oigo hablar me encanta, porque por lo menos transmitimos a la gente de que es posible experimentar otra cosa, que es verdad, que está aquí, que se puede experimentar. Sí, sin miedo, sin nada, sin temores. Es muy bonito. Cuesta un poco de trabajo creer en todo esto, pero bueno. Bueno, es que llevamos 2000 años diciéndonos el cristianismo que no es posible experimentar, que aquí hay que tener fe, y que la única experiencia que tenemos que tener es a través de la fe. Pero si yo tengo la experiencia a través de la fe, lo que experimento es lo que creo, y si lo que experimento no va con la creencia, me declaran hereje o idiota o loco. Entonces ahí estamos, 2000 años que llevamos así, pues eso tiene que tener un peso. Pero Paloma, lo que no sabemos es si volvemos a esta dimensión o a otra, ¿no? A este mundo o a otra. A ver, la historia de la reencarnación, pues yo no la tengo nada clara, ¿eh? A mí me parece bastante inútil volver al mismo mundo, a las mismas dimensiones, a vivir experiencias parecidas. Quizá, eso sí, a aprender a manejar la vida de otra manera, pero pudiendo seguir viaje e ir evolucionando y perfeccionándonos en otros niveles de realidad superiores, creo que es más eficaz lo segundo que lo primero. Sí, pero también hay una cosa sobre este tema, es que si tenemos un mundo en el que se puede uno perfeccionar, ¿por qué buscar otros niveles? Estoy reflexionando en voz alta, porque yo tampoco lo sé. Si ya tenemos este mundo en el que se puede perfeccionar muchísimo el ser humano, no necesitaríamos recurrir a otros niveles de perfección. Quiere decir que la reencarnación estaría bien volver a este mundo, no en las mismas circunstancias, ni con la misma persona, ni a hacer lo mismo, sino a superarse en algo. Es decir, que yo matizaría como que vuelves es que en la filosofía griega la idea de la reencarnación está en muchísimos filósofos. Filósofos, pero en muchos, muchos filósofos, casi todos creen de alguna forma en la reencarnación, por eso creen en la inmortalidad y en el alma. Y los griegos no se ponían ningún griego ponía en duda la existencia de los dioses. Evemero y Genócrates, que criticaban que no existían los dioses, era la imagen de los dioses que tenía la gente, de crueldad, de maldad, de mezclado con los humanos. Eso no puede ser los dioses, era otra cosa. Ya, entonces esa perfección no puede estar. ¿Por qué no en este mundo, digo yo? En fin. Muy bien, pues Jesús Gonzalo, a ti me refiero, que en uno de los programas que hacéis de filosofía, sí, seguramente que a Paloma le encantaría participar con vosotros. Bueno, bienvenida. A mí Estamos muchos, lo único que se nos corta a todos, porque ya somos 5 o 6, te lo digo porque si te gusta hablar y tal, tenemos un tiempo muy limitado para hablar, casi hablamos en plan ya proverbial. Es muy interesante. Pero eres muy bienvenida por mi parte. Oye, sí, bienvenida.
yo estaría encantada. Es muy interesante, Paloma. Y mira, y que sepas que me ha encantado que cites a Heráclito, porque es de mis filósofos favoritos. Bueno, es que Heráclito era un místico. Bueno, es la pera. Era un místico que... Claro. Palabras mayores, son palabras. Estos filósofos griegos son todos unas personas maravillosas. Yo estoy pensando que la filosofía transforma a las personas. Los transforma. Cuando vives este mundo, te transforma. No, yo tenía una pregunta antes de decir, bueno, le voy a preguntar cuando me llamen al programa si esto le transforma, pero seguro que sí que transforma, porque esto es el contacto con la búsqueda natural que el ser humano tiene por diseño, que es buscar la verdad y buscar el bienestar y la felicidad. Muy bien, pues por ir finalizando, Jesús Alonso, que es el director nuestro de informativos, Paloma, te va a saludar. Hola Paloma, encantado de conocerte. Bueno, pues... Oye, también, encantada de estar con vosotros. Pues efectivamente es apasionante todo este tema. Y bueno, yo la única referencia que tenía era de Freud, era el tema de los sentimientos, la ambivalencia de los sentimientos. Es decir, que tú puedes querer con una parte de tu cuerpo, con el inconsciente, por ejemplo, muchísimo, pero con el consciente odiarlo totalmente. Y él decía también que podía ser la posible causa de las apariciones. Y ahí yo me quedo. Las apariciones a aquellas personas que han perdido un ser al que querían mucho y odiaban mucho, y que esa persona se les aparecía. Sí, bueno. Una vez muertos. Es una explicación. Pero yo no, a ver, yo soy poco freudiana, pero... Yo también. Pero, vamos a ver, puede ser, porque eso ya es una especie de alucinación individual, personal. No es que la persona se aparezca realmente, o sea, su conciencia individual, su espíritu, su alma, no, sino que esa persona se lo fabrique, tenga una alucinación en la que se le aparece la persona querida fallecida. Normalmente cuando ocurre eso y esas personas fallecidas se aparecen y hablan y cuentan y dicen, dan datos muy curiosos que incluso la persona viva no conoce. Ya. Sí, lo que aleja la teoría de la autosugestión, si no lo conoce. Claro. Muy bien, pues Jesús Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente estéis invitados todos al programa de filosofía que dirige Jesús Alonso, también por la tarde. Sí. Esta tarde lo hacemos. A las 5. A las 5. Todos los sábados de 5 a 6. Sí. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Jesús. Igualmente. Bueno, Paloma, para adquirir algunos de tus libros que son interesantísimos, ¿dónde los pueden adquirir? Pues mira, pues en la FNAC, en las grandes librerías, la Casa del Libro, claro, en esas librerías. Luego hay librerías esotéricas, pequeñas librerías que también los tienen. Podemos... El primero creo que está agotado, porque se hicieron 5 ediciones y ya creo que están agotadas. Y el segundo no, el segundo está en las librerías todavía. Sí. ¿Y cuál? ¿Podemos recordar el nombre? A ver, el primero son, perdona, tengo catarro. Sí. Experiencias en la frontera. Eso es. Y el segundo es Otras fronteras, otras realidades, El aprendiz de brujo. Muy bien, pues nada, aquí queda dicho para las personas que estén interesadas. Y bueno, y si se quieren poner en contacto contigo en algún momento, pues ya nos... Sí, yo tengo el teléfono en la escaleta. Sí, de Paloma. Paloma, sí. Vale, tu teléfono es el 629... No, Jesús.
Ya nos dirá ella dónde nos pueden diré. localizarla, Sí, claro. sí, vale, ya no lo digo, A ver, te lo dices. me pueden localizar en el 91. Sí. Espérate que no me acuerdo. Sí. 91 359. Ay, no te lo digo ahora. No te Es acuerdas. el de la consulta y no me acuerdo. No, perdona, 91 355 9778. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias y Bien. nada, nos despedimos. Jesús, ¿quieres decir? Nos despedimos. Enhorabuena por participar en el nuevo equipo de filosofía. Pues sí, hemos hecho aquí una mezcla por mi cuenta. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, maravilloso. Sí. Estamos para unirnos todos, ¿eh? Estamos en la unidad. Sí, me ha parecido muy interesante. Me ha parecido muy interesante. Muchas gracias, Jesús, por haber aceptado, y a ti, Paloma. Hemos hablado con Paloma Navarrete, investigadora de fenómenos paranormales, vidente y medium. Ha sido un placer, de verdad, Paloma. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, encantada. Bueno. Un beso. Igualmente. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós.